vectores. Cuando nosotros hablamos de vectores, ¿ya? Una de las características principales que nosotros debemos recordar que era un vector, el vector era una magnitud, primeramente una magnitud que tiene módulo, dirección y sentido, las características importantes de un vector, ¿ya? Entonces, ¿qué es un vector? Entonces, el vector es una magnitud que tiene módulo, dirección y sentido. Entonces, cuando nosotros vamos a cualquier parte en la vida diaria, nosotros queremos dirigirnos a algún lugar. Cuando nosotros hablamos de líneas que pueden ser rectas o trayectorias rectilíneas, entonces en este caso nosotros vamos hablando de que es un vector. Un vector geométricamente es un segmento orientado, se representa de esta forma, ¿sí? Este es un vector, por ejemplo, se denota con una letra mayúscula y una línea, una saeta arriba, que significa el vector A. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esto, es un vector A. Este vector A que nosotros podemos tener no solamente en el plano, porque en el colegio nosotros hemos acostumbrado a repasar en el plano, también podemos tener en el espacio. Estos están basados en que pueden trabajar en sistema de coordenadas. Estos sistemas de coordenadas que nosotros normalmente usamos son 3 sistemas de coordenadas para dar la expresión de un vector. Este vector puede estar dado en sistemas de coordenadas rectangulares, estar dado en sistema de coordenadas polares, y también puede estar dado en sistema de coordenadas geográficas. Las 3 coordenadas son fundamentales, esto hablando justamente de vectores que están en el plano. Cuando nosotros hablamos de vectores que se encuentran en el plano, significa que nosotros tenemos el eje transversal y el eje que se conoce como el eje de las abscisas, y tenemos el otro eje que se le conoce como el eje de las ordenadas. Es decir, que yo voy a tener un eje vertical y un eje horizontal, donde al eje horizontal se le conoce como eje X y al eje vertical se le conoce como el eje Y. ¿Qué otro nombre le conocemos al eje X? Se le conoce como el eje de las abscisas, y al eje Y se le conoce como el eje de las ordenadas. Entonces, esto para cualquier forma de representar, tanto en matemáticas, por ejemplo, para vectores, esto es la forma de representar en el plano, ¿no? En el plano nosotros tenemos el eje X, Y, y el eje X, Y representan al eje X de coordenada de las abscisas y el eje Y de las coordenadas ordenadas. El tema de coordenadas rectangulares, como lo dice el nombre, un vector A cualquiera va a tener componente en el eje X y una componente, un valor numérico en el eje Y. O sea, tiene componente X y tiene componente en Y. Cuando nosotros queremos que el vector esté en coordenadas polares, el vector en coordenadas polares teníamos el módulo del vector que le vamos a poner sin la flechita, eso significa módulo, ya vamos a indicar paso a paso, y un ángulo que se le conoce como el ángulo polar teta, ¿ya? Y el ángulo polar que se mide desde el eje X positivo. Ya voy a ir detallando en cada uno de los, en este caso en cada una de las sistemas de coordenadas. Después tenemos el mismo vector en coordenadas geográficas. Aquí lo que nosotros colocamos es el vector, en este caso su módulo. Y este módulo está prácticamente representado por un ángulo que puede estar como eje referencial, el eje norte-sur, y ahí me voy a desviar phi grados hacia el este o hacia el oeste. Entonces, estas 3 formas de explicar o escribir un vector son lo que vamos a usar frecuentemente. Siempre, toda la vida, lo que vamos a usar es este tipo de nomenclatura, amigos. Entonces, si nosotros queremos escribir un vector en coordenadas rectangulares, entonces un vector en coordenadas rectangulares, nosotros tenemos que dibujar el eje transversal, el eje X y el eje Y. Pues aquí tengo el eje Y y acá tengo el eje X. Entonces, en este caso, yo puedo dibujar un vector cualquiera. Por ejemplo, yo voy a colocar un vector que esté por acá. ¿Ya? Este vector que yo voy a dibujar, vamos a poner como nombre B, un vector B. Este vector B tiene componentes rectangulares. ¿Cuáles son esas componentes rectangulares? El componente rectangular, el reflejo o la proyección sobre el eje Y, y el reflejo o la proyección sobre el eje X. Entonces, esto de aquí están formando un ángulo de 90 aquí, siempre con los ejes, y aquí están formando un ángulo de 90. Por eso se llaman
coordenadas rectangulares. La palabra rectangulares viene de la palabra recto y es del ángulo recto, ¿no? Ángulo de 90 grados. Entonces, en este caso, si ustedes observan, se está formando un rectángulo y por eso se conocen como coordenadas rectangulares. Obviamente, este vector B, obviamente, va a tener coordenada componente en X, obviamente un valor en el, aquí, esta sería la componente X, y tiene una componente en el eje Y, esta sería la componente en el eje Y. ¿Ya? Entonces, si nosotros quisiéramos descomponer a este vector, qué sé yo, quiero sacar el módulo, quiero descomponer en varias partes. Entonces, lo que se requiere hacer es lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo sacar este triángulo que está con base sobre el eje X. Si ven este triángulo de aquí. Ya, entonces, este triángulo de aquí que tenemos, que estoy pintando de azul, le puedo sacar aparte y ustedes tendrían un triángulo rectángulo y ustedes esto lo saben resolver muy bien ya. Entonces ahí tendría el triángulo cuyo vector tiene un módulo no sabemos qué módulo tiene B, aquí tienen la componente y aquí tienen la componente X. Si ustedes quieren sacar el módulo del vector, lo que hacen es simplemente sacan por teorema de Pitágoras, si ustedes se dan cuenta, los dos lados que forman el ángulo de 90 se conocen como catetos. ¿Ya? Por lo tanto, si estos son catetos, coinciden con las coordenadas rectangulares o las componentes de los valores en el eje. Por lo tanto, el módulo se saca de la siguiente manera, como la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevados al cuadrado. Y así tenemos el módulo del vector. Esta es una forma de nombrar el módulo del vector. Otros libros le pueden escribir de la siguiente manera. Pueden ponerle entre barritas y entre barritas con el mismo vector entre barritas significa que es el módulo del vector. Entonces no se vayan a asustar si le ven así simplemente sin la flecha o pueden encontrar el módulo del vector de esta forma. Y se escribe como la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. ¿Ya? Entonces, así nosotros podemos sacar el módulo del vector. Y obviamente, cualquier cosa que nosotros midamos, entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia entre cada una de estas coordenadas? Si ven, aquí es más directo. En las coordenadas rectangulares ya directamente tenemos nosotros las componentes y podemos graficar. Recuerden que hacia la derecha eje X positivo, hacia la izquierda eje X negativo, hacia arriba eje Y positivo y hacia abajo eje Y es negativo. Este vector puede tener este ángulo que se mide desde el eje X positivo es una condición importantísima, y este ángulo que se mide desde el eje X positivo en sentido antihorario, entonces teta, ¿sí? Teta, que es el ángulo polar, que está en coordenadas polares, si lo observan, el ángulo teta, que se llama el ángulo polar, se mide siempre desde el eje X positivo hasta donde se encuentra el vector. Entonces, siempre tomamos el eje X positivo en sentido antihorario. Si por ahí ustedes encuentran que algún ángulo que ustedes tengan, hay ejercicios que algunos libros o profesores les ponen con ángulo negativo, ¿qué querrá decir que yo tenga, por ejemplo, por decir, yo me imagino, ¿no? Teta igual a menos 330, por decir, ¿ya? ¿Qué significaría tener un ángulo negativo? ¿Qué diría en sentido horario? Cuando yo mido en sentido horario, en este sentido, el ángulo es negativo, ¿ya? El teta es negativo. Entonces, eso es una referencia fundamental para que ustedes vayan identificando, porque a veces saben confundir. Son pequeños detalles, ¿no? Pero estos pequeños detalles suelen confundir mucho al estudiante y a veces cuando ven así, dicen, ya no sé qué hacer, profe. Entonces, esta relación es fundamental para el análisis de los vectores. ¿Ya? Hasta ahí alguna pregunta, está claro, mijos. Entonces, vamos a las coordenadas polares. No sé si ya anotaron, ya tomaron apuntes necesarios. Nosotros no hacemos mucho texto, ¿no? Les hacemos explicaciones breves de lo que necesitan saber y el resto es full práctica. Ya, una de las condiciones importantes para yo hacer operaciones entre vectores, siempre lo recomendado, yo estoy hablando de la recomendación es que ustedes tengan siempre coordenadas rectangulares. Ya, entonces, si os tengo en coordenadas polares, por lo general, lo que conviene es siempre transformar a coordenadas rectangulares. Si yo tengo en coordenadas geográficas, necesariamente conviene transformar a coordenadas rectangulares.
Las coordenadas geográficas, lo único que cambian, en vez de poner eje X y Y, acá está el eje norte, acá está el sur, acá está el este, en el eje X está el este, y oeste, obviamente, al lado izquierdo. Entonces, norte, sur, este y oeste. Esa es la forma como nosotros tendríamos para representar los vectores. Entonces, aquí está, vamos a hacer un ejemplo en coordenadas polares y otro vamos a hacer en coordenadas geográficas. Por ejemplo, yo tengo un vector aquí. ¿Sí? Tengo un vector de módulo, un vector C. Obviamente, este vector C va a tener un ángulo polar. Este ángulo polar, ¿de dónde se medía? A ver, ¿quién se recuerda? Se mide desde el eje X positivo en sentido antihorario, ¿hasta dónde? Hasta donde se encuentra el vector. Este es el ángulo polar teta. ¿Ya? Entonces, siempre desde el eje X positivo para que sea el ángulo positivo. Eje X positivo en sentido antihorario. Entonces, si yo quiero decir esto, significa que el vector C, como tal que hemos representado a continuación, el vector C está dado por las coordenadas, el módulo, primeramente debo tener cuánto mide el módulo, la longitud, quiere decir del vector, la medida de este vector como tal, y el ángulo teta. Entonces, ya dado como tal las coordenadas polares, estos de aquí, para que ustedes no se hagan líos, algunos libros lo que hacen normalmente es sacar el ángulo, hacen de determinar, en este caso, sacar triángulos aparte para poder sacar las componentes. Yo les voy a indicar una forma directa de cómo ustedes sacan rápidamente las componentes rectangulares. Entonces, ¿cómo yo transformo en coordenadas rectangulares? Entonces, yo para transformar a coordenadas rectangulares, yo debo sacar las componentes X y las componentes Y. ¿Cómo lo hago? Para yo hacerle de esa expresión, entonces lo único que hago, digo, componente X necesito componente Y. No se hagan lío ustedes, mijos. Ustedes para sacar en este caso no sería módulo del vector, le voy a multiplicar siempre por el coseno. Para el X le voy a multiplicar por el coseno del ángulo. Y para Y se le va a multiplicar por el seno del ángulo polar. Verán que estoy hablando del ángulo polar. No necesitan colocar el signo, directamente les va a salir el signo de la componente. Por ejemplo, en este vector, que es el vector C, en este ejemplo que dibujé, es el vector C. ¿En qué componente está? Este primer cuadrante, segundo, tercer cuadrante. En el tercer cuadrante tendríamos que X es negativo y Y negativo. Cuando nosotros aplicamos obviamente calculadora y aplicamos directamente las funciones como están determinada la fórmula, nosotros ya tendríamos directamente su componente en X y su componente en el eje Y, directamente. Entonces yo ya transformé a coordenada al vector C, podríamos dejarle ya como CX y CY. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Solamente multiplicando por coseno del ángulo al eje X y por seno del ángulo al eje Y. Coordenadas polares, ¿no? Está en coordenadas polares. ¿Acá en qué coordenada estaría? Geográficas. Estas son las Coordenadas geográficas. geográficas. Entonces, las coordenadas geográficas, como les dije, mi base va a ser el eje norte-sur. Yo aquí, yo siempre les pongo un nombre fijo porque en muchos profes a veces lo que hacen es cambiarles nombre de los ángulos y siempre el ángulo polar se va a llamar teta y al ángulo geográfico se le llama phi. Este simbolito o nombre griego se llama phi, ¿no? Ojo aquí, nosotros habíamos dicho que las coordenadas geográficas, digamos que yo tengo un vector D que va a estar dado por las siguientes coordenadas. Habíamos dicho que siempre me van a dar el módulo y obviamente mi referencia de donde yo mido va a ser el eje norte-sur. Del norte-sur me voy a desviar phi grados hacia el este o hacia el oeste. En este ejemplo específico, pondríamos el módulo del vector. En este caso, ¿cuál es mi eje de referencia? Siempre el norte-sur. En este caso, del norte, ¿hacia dónde me estoy desviando? Del norte me estoy desviando los grados que necesito hacia el oeste. ¿En dónde utiliza mucho estas coordenadas? Utiliza mucho las embarcaciones y los que hacen navegación específicamente. En la navegación se utilizan mucho las coordenadas geográficas.
¿ya? Entonces se utiliza mucho en la navegación. Dice, me voy al norte tantos grados con un ángulo de elevación. Eso ya vamos a hablar en el espacio. Observo, si ustedes observan, yo tengo para sacar la proyección este vector, este triángulo. Este triángulo, porque yo debo sacar el triángulo que tiene el ángulo, en este caso el ángulo geográfico, y obviamente si ustedes ven, este es el componente paralelo al eje X, ¿no? Entonces sería la componente, en este caso sería dx, y acá sería la componente y. Entonces, tomando en cuenta ese dato, miren que el opuesto ahora es X. Entonces, cuando es cateto opuesto, yo siempre me ubico en el triángulo y digo opuesto, o quien esté al frente siempre va a ser seno. Y el que está adyacente, que significa junto a o al lado de, porque viene del prefijo adia, que significa junto a o al lado de, entonces al lado del ángulo está adyacente, componente y, entonces eso significa que es coseno. Opuesto seno, adyacente coseno. Así yo referencio rapidito, amigos. ¿Sí? Si se dan cuenta, entonces, opuesto, ¿qué va a estar siempre? Seno. ¿Ya? Función seno. Adyacente, ¿qué función va a estar siempre? Coseno. Entonces, en este caso, si ustedes observan, para yo descomponer y sacar las coordenadas rectangulares, coloco el módulo del vector, como toda la situación, y lo único que cambia es aquí al revés. En vez, como vamos a usar este ángulo aquí, está opuesto, es componente X, utiliza seno del ángulo geográfico, y el otro utilizaría el coseno del ángulo geográfico. Y con eso nosotros ya tendríamos directamente las componentes rectangulares, o sea, el vector D yo le puedo dejar como componente X y componente Y. ¿Qué les digo? Que varía aquí con respecto a las polares. En las polares ya les daban directamente el signo de las componentes. Aquí ustedes verifican el signo. ¿Cómo verifico el signo? Pues verifico si la componente del eje X es negativa o positiva, o si la componente del eje Y es positiva o negativa. Por eso está aquí más o menos. Ustedes, eso significa que ustedes pueden poner bien más o pueden poner menos dependiendo en qué cuadrante se encuentra el vector. Hacer uno de coordenadas rectangulares y transformarlo en las demás coordenadas. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un vector P, ya, de coordenada -6 y 8, ¿ya? ¿Qué significa este vector, hijos? Puedo graficar, yo a este vector, primero yo debo identificar, voy a poner varios vectores yo. P, voy a poner el vector Q, que valga 20, y aquí voy a colocar 225 grados. Vamos a ver cómo nos va. Un vector R de valor 15 de módulo y norte 37 grados hacia el oeste. ¿Ya? Entonces, yo identifico, ¿en qué coordenada estaría el primer vector, mijos? A ver, ¿quién me dice? Rectangulares. Este está en coordenadas rectangulares, muy bien. ¿Este en qué coordenada se encuentra? Polares. Está en coordenada polar, muy bien. ¿Este en qué coordenada se encuentra? Geográfica. Geográfica, correcto. Entonces, ya que tenemos identificado, porque el primer punto fundamental de todo esto es saber identificar en qué coordenadas se encuentran, ¿no? Entonces, ahí tendríamos el vector P, ¿no? Ya, el vector P no hay ningún inconveniente, ya está dibujado. Ahora, este vector, si ustedes gustan, yo digo, ¿sabe qué, profe? ¿Y cómo hago yo transformar en coordenadas polares? Este está en coordenadas rectangulares, pero yo quisiera tenerle en coordenadas polares y también en coordenadas geográficas. ¿Qué haríamos, mijos, ahí? Ahí está, para coordenadas geográficas tendríamos, digo, noreste, oeste, sur. Para las coordenadas geográficas, lo que primerito deberíamos hacer es sacar el triángulo que tengo aquí con ángulo de 90. Yo saco el triángulo correspondiente, ¿no? Saco el triángulo correspondiente que les había mencionado. ¿Cuánto? Pues esto vale 8. Y esto de aquí, ¿cuánto vale? 6. No, aquí no me interesa poner el signo, ¿ya? Solamente estoy sacando un triángulo.
Entonces, en este caso, ¿puedo o no puedo sacar el módulo del vector, mijos? Entonces, el vector, el módulo del vector como tal, tendríamos que decir que es la raíz cuadrada de ¿quién? De la componente 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Entonces, el módulo del vector va a ser igual 8 al cuadrado de 64 más 36. El módulo del vector va a ser la raíz de 100 con eso. Luego de obtener el módulo correspondiente a ese vector, entonces lo que vamos a hacer a continuación es tratar ángulos. Miren, este ángulo es importante calcular, ¿sí o no? En este caso no es ni teta ni es phi, entonces ustedes pueden ponerle otro nombre, un nombre que pueden usar, por ejemplo, es el ángulo alfa, que es fundamental o básico, entonces yo coloco el ángulo alfa aquí para nosotros poder calcular. Lo que sí deben recordar son las funciones trigonométricas. Recuerdan que el seno de cualquier ángulo queda igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Recordando un poquito, el coseno de alfa que va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y obviamente teníamos que la tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Son las tres funciones trigonométricas básicas que deben recordar. ¿Por qué nosotros decíamos al cateto opuesto es el lado o el ángulo, el lado que se encuentra justo al frente? Cuando yo digo, ¿cuál es el cateto opuesto? El que se encuentra al frente del ángulo. Ya, para que no se olviden nunca. ¿A quién le decimos opuesto? Al lado que está al frente del ángulo. ¿Y a quién le decimos cateto adyacente? El que está al lado. ¿Ya? Entonces, eso es para referenciar. Y obviamente, la hipotenusa es el único más grande y está al frente ¿de qué ángulo? A ver. La hipotenusa es siempre la que está al frente del ángulo de 90 grados, amigos. Siempre, toda la vida, todo, cuando nosotros hablamos de hipotenusa, ¿qué es? Ya. Traten de no, chat. Ya. Entonces, en este caso, frente del ángulo, al lado del ángulo o frente del ángulo. Entonces, miren, con esa referencia. Pregunto, en este ángulo que estamos haciendo referencia, que yo quiero calcular este ángulo alfa, se trasladó acá. Tengo el que está al frente. ¿El que está al frente qué es? Cateto opuesto. Sí. Tengo el que está al lado. ¿Cuál es? Es el cateto adyacente. Es el cateto adyacente. Entonces tengo cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica me serviría para calcular, mijos? ¿Cuál escogerían ustedes? Si tengo el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente. La tangente. La tangente, muy bien. Utilizo la tangente del ángulo, va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, tangente del ángulo va a ser el cateto opuesto vale 8 sobre 6 alfa. Aquí en la calculadora lo que van a hacer es shift. Aplican en la calculadora, los que no saben mucho usar la calculadora, shift tangente de 8 sextos. Aplica shift tang, ¿no? Shift tang. Corremos para poner todas las entradas, porque después de decir, profe, no me explicó bien eso, por eso no me fue. Ya, entonces es shift tang, tangente o como esté en la calculadora, de 8 sextos. Y ya les sale el ángulo. ¿Cuánto les debe dar? ¿Cuánto les da el ángulo? 53.13 grados. Ya, 53,13 grados. Correcto. Entonces yo ya tengo este ángulo, este de aquí ya sabido valer 53,13 grados. Entonces puedo sacar fácilmente el ángulo polar, ¿sí o no? ¿Qué dicen? ¿Por qué puedo sacar fácilmente el ángulo polar? Porque el ángulo polar se encuentra aquí. Se mide desde el eje X positivo en sentido antihorario. Este es teta. ¿Cómo calcularían teta gráficamente? ¿Se le suma 90? Miren, si ustedes se ven todito esto, todo esto, ¿no? Todo esto, lo que estoy mostrando ahorita, ¿cuánto valdría todo ese? Es el ángulo llano. ¿Cuánto es el ángulo llano? 180. Ya, entonces sería 180, pero para llegar a teta, ¿qué debo quitarle? Debería quitar este pedacito que hemos calculado, que es el ángulo alfa, ¿sí o no? Miren la gráfica. Todo esto, 180
y le retiro el ángulo agudo que hemos calculado para que solo quede lo de negro. ¿Sí o no, amigos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen todos? Sí. Ya, entonces, en este caso, teta va a ser igual a 180 grados menos el ángulo alfa, que es 53,13. ¿Cuánto me da teta entonces? ¿Cuánto es 180 menos 53,13 grados, amigos? 16,87 grados. Correcto, ya tengo el ángulo polar. ¿Podría escribir el vector, en este mismo vector P en coordenadas polares entonces? Sí, ¿no? Entonces el vector P en coordenadas polares sería, ¿cuánto mide el módulo? 10. ¿Y cuánto mide el ángulo polar? 126,87 grados. ¿Estamos de acuerdo? Coordenadas geográficas, ¿no? Coordenadas geográficas. Para yo sacar en coordenadas geográficas, ¿qué tendríamos que hacer? Si ven, necesito este ángulo, en cambio, voy a colocar con otro color para que vean cuál es el ángulo que necesito, ¿no? El ángulo geográfico que yo necesito es este. Este es phi, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Del norte hacia dónde está? Del norte, phi grados hacia el oeste. Phi a 90 grados restándole ¿qué? Alfa. Entonces, 90 menos alfa, ¿cuánto sería? 90 menos 53,13, mijos. ¿Cuánto va a ser? 36,87. 36,87 grados. Listo. Entonces ya tendría el ángulo phi. Entonces ahora yo puedo escribir en coordenadas geográficas. Esta coordenada geográfica sería el vector P de módulo 10, pero ahora del norte me voy 36,87 grados hacia el oeste. Listo. Ya, y está transformado a las demás coordenadas. ¿Sí? Ya, aproximadamente nosotros tendríamos en el tercer cuadrante 225 grados, porque aquí estaría entre 0 y 90 en el primer cuadrante, ¿no? Acá entre el segundo cuadrante estaría entre 90 y 180, aquí estaría entre 180 y 270 grados, y acá entre 270 y 360, así que damos la vuelta entera. Entonces, en este caso, yo voy a dibujar, ¿no? Aquí como estamos aprendiendo, no es que necesito trabajar en forma exacta, ¿no? Entonces, un aproximado más. Ya, ahí supongamos que está el vector. Este vector tiene de módulo 20, ¿sí? Y obviamente tengo un... ¿Cuánto creen que valdría ese ángulo? Hasta aquí, ¿cuánto tendría yo? 100... Este ángulo llano, el ángulo recto de X a X, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto valdría? ¿Qué ángulo valdría, amigos? 180. Entonces, ¿cuánto le falta para llegar a 225? 180, ¿cuánto le falta para llegar a 225? Tendríamos ese ángulo que valdría prácticamente 45 grados. ¿Sí? Entonces, luego que ya nosotros hemos descrito prácticamente lo que es la ubicación en coordenadas polares de este vector, hemos sacado el ángulo agudo. De paso, puedo calcular el otro ángulo, rectangulares, que yo es lo que les indiqué, es lo que ustedes necesitan determinar. Y para ello, obviamente, yo les he dicho que prácticamente la sombrita aquí, la proyección sobre el eje X, la sombrita sobre el eje Y. Entonces, por eso se llamaban coordenadas rectangulares. Y les di una fórmula rapidita, ¿no es cierto? Yo les dije que para encontrar, por ejemplo, en este caso es vector Q, ¿no? Corremos. En este caso, la coordenada QX que necesito calcular y la coordenada QY. Entonces, como les había dicho, sacamos el módulo, el vector módulo multiplicado por el coseno del ángulo polar, el módulo por el seno del ángulo polar. En este caso, nosotros podemos calcular QX de la siguiente manera. En este caso, el módulo vale 20 multiplicado por el coseno de 225 grados.
Desde la calculadora les va a dar directo, ¿no? 20 seno de 225 grados. Entonces, ¿cuánto me da QX, mijos? ¿Cuánto me da QX? Debe darle, en las que tienen las nuevas, debe salirles menos 10 raíz de 2, si no me equivoco. ¿Sí o Sí, no? sí. Y la otra también debe darles con el signo negativo, menos 10 raíz de 2, directamente les da con el signo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, también. Ya, entonces yo ya escribo el vector Q en coordenadas rectangulares, entonces ha sido menos 10 raíz de 2 y el otro también menos 10 raíz de 2. Son las mismas, los mismos medidas. Esto sucede cuando justamente se encuentra en la mitad del cuadrante, ¿no? Justo en la mitad del cuadrante tienen los mismos valores numéricos de las magnitudes en componente X y Y. Y ya tengo en coordenadas rectangulares. Yo les había dicho que en las otras coordenadas, más bien el más larguito era de coordenadas rectangulares a las otras coordenadas. Pero estos de aquí son un poco más cortos en realidad. Entonces, yo de aquí, por ejemplo, el vector Q que tengo ya reflexionado, ahora yo puedo, aquí está en coordenadas rectangulares. Ya, están en coordenadas rectangulares. Ahora, yo quiero calcular en coordenadas geográficas. ¿Qué pasaría para coordenadas geográficas? Yo ya tengo el módulo. ¿Necesito calcular módulo? No necesito. ¿Qué faltaba solamente calcular? Vamos a representar nada más las coordenadas en los ejes que corresponden a cada uno de ellos. Obviamente creo que este es el norte, este era el este era el sur y esto era el oeste. Si nosotros planteamos, si ustedes plantean entonces calcular, no necesitan hacer cálculos. Si ustedes observan, necesitarán hacer cálculos, no necesitan. Lo único que tenemos que es colocar ya la respuesta. Entonces yo digo el vector Q en coordenadas geográficas sería el módulo que vale 20 y lo único que miro es sur, tantos grados hacia dónde, siempre el eje norte-sur. Siempre este eje norte-sur es mi referencia para las coordenadas geográficas. Bien del norte me desvío al oeste o bien del norte hacia el este, bien del sur al oeste o bien del sur hacia el este. ¿Estamos de acuerdo? Ya, para este caso nos estamos desviando del sur hacia dónde? Hacia el oeste. Oeste. Ya, del sur hacia el oeste. Entonces, en este caso tendríamos sur, ¿cuántos grados? 45. grados hacia el oeste. Ya, hay otra forma. Cuando está justo en la mitad, en 45 grados, se ponen así nada más. Se pone así nada más, suroeste. Y está correcto. ¿Qué significa que está, cuando digo solamente suroeste? Que está justo en la mitad, en 45 grados. ¿Estamos de acuerdo? Si digo, por ejemplo, hasta un vector en la dirección noreste, ¿qué significa? ¿En dónde se encuentra ella en realidad? Norte, 45 grados hacia el este. ¿Estamos de acuerdo? Porque se encuentra justo en la mitad del cuadrante. Y a veces saben confundirse porque es, profe, ¿y cuántos grados hay si solo me dice noreste? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando vean así, expuesto como noreste, sureste, suroeste, significa que está justo en la mitad, sería 45 grados. Miren, ahí tenemos el ejemplo transformado. Es menos laborioso que lo que hicimos en coordenadas rectangulares a las demás coordenadas. ¿Sí se dieron cuenta, amigos? Solo usando la fórmula y ya está. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya, listo. Vamos al siguiente ejemplo que teníamos que hacer. Era 15 norte, 37 grados oeste. Norte, 37 grados oeste. 15. Entonces vamos al siguiente ejemplo que vamos a realizar. Era un vector, no me acuerdo el nombre. Era, ¿no? Ya, era 15 norte, 37 grados hacia el oeste. Este está en coordenadas geográficas. Entonces, para yo trazar las coordenadas geográficas, norte, este o este sur.
Sur, y acá está el oeste, ¿no? Dice norte 37 grados hacia el oeste. Aquí es importante graficar. Entonces yo digo del norte, me voy 37 grados al oeste. Entonces más o menos un aproximado. Aquí este ángulo, ¿cuánto mide? 37 grados. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces norte 37 grados hacia el oeste. En este ángulo que nosotros hemos determinado, entonces yo digo, ¿saben qué? Vamos a determinar las componentes rectangulares. Entonces las componentes rectangulares que tenemos, entonces estaríamos así y así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo yo calculaba? Yo les indiqué la fórmula, entonces yo quiero calcular Rx y Ry, sin necesidad de estar sufriendo, les dije, ¿no? Pregunto, ¿X es negativo o positivo en este caso? Negativo. Negativo, va directamente. Vamos a copiar el módulo 15. Y se acuerdan que aquí para X era seno y para Y, ¿qué era? Coseno, pero usamos el ángulo polar, 37 grados. En el otro, pregunto, ¿Y es positivo o negativo? Positivo. Positivo, entonces positivo en Y. Y aquí usamos el coseno, ¿no? Coseno de 37 grados. Listo, entonces luego usamos la calculadora correspondiente. ¿Cuánto les va a dar eso, amigos? 9. Menos 9,02. Ya, menos 9. Y Ry debe dar 12, ¿no? Redondeado. Sí, ¿no? Si no me equivoco, porque es la relación 3. Sí, redondeado a 2. 11,9. Ya, entonces ya tengo el vector en coordenadas rectangulares. Entonces el vector en coordenadas rectangulares es menos 9 y coma 12. Eso es lo que siempre se quiere tener en coordenadas rectangulares. Entonces miren, ya tengo las coordenadas rectangulares de ese vector. Obviamente debe coincidir X negativo y Y positivo. Estamos correctos. Luego que ya tenemos esta transformación, puedo calcular en coordenadas polares. Para las coordenadas polares solamente necesito sacar este ángulo, ¿no? Este ángulo de aquí, que se mide desde el eje X positivo hasta el vector. Y en este caso, ¿hasta aquí cuánto tienen? ¿Hasta aquí cuánto tendrían, hijos? 90 grados. Luego faltaría sumar este ángulo y ya tengo el ángulo polar. Entonces, el ángulo polar teta sería en este caso a 90 grados más el ángulo polar, que es 37. ¿Cuánto me da el ángulo teta, mijos? 127. 27. Y ahora sí, ya tengo el vector en coordenadas polares. Miren que es muy, muy fácil así. 15 y 127 grados. Listo. Está en polares. Acá está en rectangulares. ¿Ya? Y eso es todo en cuanto a las componentes, mijos, polares y rectangulares de los vectores en el plano. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí?